Mis propios hijos, impulsados por una avaricia ciega, compraron mi ataúd y apartaron mi tumba, estando yo completamente vivo y sano. Estaba sentado en mi despacho en Madrid cuando la funeraria me llamó por protocolo para confirmar los datos de un servicio fúnebre que mis hijos ya daban por hecho. Lo que descubrí en esa llamada y la forma en que los encontré celebrando mi supuesta muerte me demostró que la peor traición no viene de un extraño. Me quedé mirando el teléfono fijo sobre mi mesa de roble, sintiendo un frío indescriptible correr por mis venas en cuanto el eco de aquella conversación flotaba en el aire de la habitación. Dejen su me gusta y suscríbanse para saber cómo este viejo les enseñó el verdadero valor del respeto. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Manuel Vázquez, tengo 64 años de edad y he pasado la mayor parte de mi vida trabajando como arquitecto en la capital de España. Durante más de 3 décadas me dediqué a diseñar estructuras, a levantar edificios y a calcular cada viga para asegurarme de que las construcciones fueran sólidas, estables y capaces de resistir el paso del tiempo. Gracias a ese esfuerzo constante y a una disciplina férrea, logré consolidar un patrimonio más que respetable. Además de conservar la gran vivienda familiar que heredé de mis padres en uno de los barrios más nobles y tradicionales de Madrid. Era una casa espaciosa, con techos altos, molduras de escayola y un jardín interior que cuidaba con esmero cada primavera. Para mí ese lugar representaba la historia de mi vida, el refugio donde cada rincón guardaba un recuerdo de esfuerzo y sacrificio honesto. Tras quedar viudo en el año 2018, cuando un fallo cardíaco repentino me arrebató a mi amada esposa Carmen, mi mundo entero se redujo a nuestro único hijo, Javier. En ese momento de profundo dolor, juré que no le faltaría absolutamente nada y concentré todo mi afecto, mi tiempo y mis recursos en asegurarme de que tuviera el mejor futuro posible. Le compré su primer coche cuando cumplió la mayoría de edad, financié sus estudios de posgrado en una de las escuelas de negocios más prestigiosas de la península y siempre estuve dispuesto a respaldar cada uno de sus proyectos con el capital que hiciera falta. Creía ciegamente que al educarlo con tanta generosidad, él heredaría mis valores de integridad, gratitud y dignidad, convirtiéndose en un hombre de provecho. Unos años más tarde, Javier conoció a Marta Garrido, una joven administradora de empresas que poseía una actitud sumamente ambiciosa y una seguridad desbordante que en aquel entonces confundí con talento. Se casaron en una ceremonia elegante, que por supuesto costeé en su totalidad, y poco después decidieron independizarse para abrir una empresa de consultoría financiera en el centro de la ciudad. Ante los ojos del resto de la sociedad y en cada una de nuestras reuniones familiares, el negocio de los jóvenes parecía marchar sobre ruedas, mostrando una prosperidad que me llenaba de una satisfacción inmensa. Javier manejaba un coche de gama alta, vestía trajes hechos a la medida, y Marta siempre lucía joyas caras que daban la impresión de pertenecer a una pareja que había alcanzado la cima del éxito por mérito propio. Me sentía el padre más afortunado del mundo al ver que mi descendencia prosperaba sin necesidad de pasar por las privaciones que yo sufrí en mis inicios. Sin embargo, detrás de esa fachada de opulencia y sonrisas perfectas, se estaba gestando una realidad completamente distinta que mi amor de padre me impidió notar a tiempo. Las apariencias engañan a los ojos descuidados, pero el peso de las malas decisiones termina por agrietar hasta los cimientos más vistosos si estos están construidos sobre el lodo de la irresponsabilidad. Yo continuaba con mi rutina tranquila de jubilado, acudiendo a conferencias de arquitectura, leyendo en mi biblioteca y disfrutando de la paz de mi hogar, convencido de que la vida había sido generosa conmigo y con los míos. No sospechaba que el dinero fácil y el deseo desmedido de mantener un estatus social elevado estaban transformando a mi propia sangre en un nido de víboras dispuestas a despojarme de mi propia dignidad con tal de salvar sus propios pellejos financieros.
Cada domingo, como era nuestra costumbre desde que Carmen ya no estaba, Javier y Marta acudían a la casa familiar para compartir el almuerzo conmigo. Eran tardes largas donde el olor a asado y el café recién hecho inundaban el comedor, creando una atmósfera que yo consideraba un santuario de unidad y cariño incondicional. En esas mesas hablábamos de la situación del país, de los viejos tiempos y de los planes futuros del negocio de consultoría, mientras yo contemplaba a mi hijo con la certeza de que el legado de la familia Vázquez quedaba en buenas manos. Para un hombre de mi edad, ver la continuidad de su esfuerzo reflejada en el bienestar de sus hijos es el mayor trofeo que se puede aspirar. Un bálsamo que calma la soledad de la viudez y le da sentido a los años de vejez. El despacho donde solía pasar las mañanas revisando planos antiguos y ordenando mis libros de arte se sentía especialmente silencioso aquel lunes de primavera, un silencio que pronto se revelaría como el presagio de una tormenta devastadora. La luz del sol entraba de forma tenue a través de los grandes ventanales de madera, iluminando las estanterías repletas de maquetas y recuerdos de una carrera dedicada a construir realidades a partir de simples trazos en un papel. Fue en ese preciso instante cuando el sonido agudo del teléfono fijo interrumpió la calma de la estancia, obligándome a dejar a un lado la pluma estilográfica que sostenía entre mis dedos ásperos. Al descolgar el auricular, no imaginaba que la voz que escucharía al otro lado de la línea pertenecería a un viejo conocido de la infancia, y mucho menos que sus palabras desmantelarían por completo la venda de ingenuidad que había llevado puesta durante tanto tiempo. La llamada de Santiago Ortiz, dueño de una de las funerarias más antiguas del centro de Madrid, comenzó con un tono titubeante y cargado de una formalidad incómoda que me hizo enderezar la espalda de inmediato sobre mi sillón de cuero. Me pidió disculpas por la molestia, aclarando que se trataba de un trámite puramente administrativo y de protocolo interno que la empresa debía realizar para confirmar la exactitud de los datos personales de un servicio contratado recientemente a mi nombre. Con una voz afectada por la incredulidad, Santiago me reveló que mi hijo Javier y mi nuera Marta habían acudido al establecimiento el sábado anterior por la tarde, pagando la cantidad de 12.000 euros en efectivo para adquirir un ataúd de madera de nogal pulida y apartar un nicho específico en el cementerio de la Almudena. Según el registro que sostenía en sus manos, los jóvenes habían insistido en dejar todo liquidado con premura, argumentando que deseaban tener el operativo preparado para cuando el viejo falleciera, asegurando entre risas que mi salud estaba sumamente deteriorada y que el desenlace definitivo no tardaría en ocurrir. Al escuchar aquella afirmación, sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera por completo, dejándome flotar en un vacío absoluto donde la respiración se volvió pesada y el aire de la habitación comenzó a escasear de golpe. Mis ojos se clavaron en el retrato enmarcado de mi hijo a los 10 años, sonriendo en la playa con un cubo de plástico en la mano, y traté de reconciliar esa imagen infantil con la del hombre que acababa de tasar mi muerte en una oficina de pompas fúnebres. No experimenté una rabia caliente o explosiva, sino una claridad helada y cortante que se instaló en el centro de mi pecho, la misma determinación fría que utilizaba en las obras cuando una estructura amenazaba con venirse abajo por un error de cálculo. Colgué el aparato con una lentitud deliberada, sin emitir un solo grito ni una sola queja, permitiendo que el silencio regresara al despacho mientras mis manos, endurecidas por décadas de trabajo, se cerraban firmemente alrededor del borde de la mesa de caoba. El trayecto en coche hacia las oficinas de la funeraria se desarrolló bajo un estado de concentración absoluta, donde las calles de Madrid pasaban borrosas a través del parabrisas, mientras mi mente procesaba la magnitud de la infamia que acababa de descubrir. El rugido del motor de mi viejo automóvil era el único sonido que me acompañaba, un contraste mecánico con el torbellino de cálculos y estrategias que comenzaba a estructurarse en mi cabeza para desenterrar la verdad completa detrás de este ultraje. Sabía perfectamente que si mi hijo y su esposa habían llegado al extremo de planificar mi entierro, estando yo en perfecto estado de salud, existía una motivación económica subterránea y desesperada
que los empujaba a actuar con semejante nivel de desparpajo y crueldad. Al aparcar el vehículo frente al sobrio edificio de piedra gris, donde Santiago me esperaba, me ajusté los puños de la camisa con calma. Respiré hondo el aire fresco de la mañana y caminé hacia la entrada con la firme convicción de que la demolición de la mentira familiar acababa de comenzar. Santiago Ortiz me abrió la puerta de su despacho privado, haciéndome pasar con un gesto rápido y tenso antes de cerrar el cerrojo metálico a nuestras espaldas. El aroma a cera de abejas, madera de nogal barnizada y el sutil perfume de los arreglos florales que decoraban el vestíbulo inundaba aquella habitación revestida de paneles oscuros. Sobre su escritorio de roble macizo descansaba una carpeta de cartulina crema con varios folios impresos y un bolígrafo de tinta negra que Santiago tomó de inmediato con dedos temblorosos. Me indicó que tomara asiento en una de las sillas de cortesía tapizadas en terciopelo verde, mientras él se dejaba caer sobre su sillón, exhalando un suspiro cargado de una incomodidad palpable que empañaba la añeja amistad que nos unía desde la infancia en las calles del barrio de Salamanca. «Manuel, agradezco que hayas venido con tanta premura y lamento profundamente haber tenido que darte una noticia de semejante calibre por teléfono», comenzó diciendo Santiago, entrelazando sus manos curtidas sobre los documentos esparcidos ante él. «El protocolo de nuestra empresa exige que cualquier servicio de contratación anticipada sea validado de forma presencial o telefónica por el titular del seguro o la persona afectada si ésta se encuentra registrada en el padrón municipal como residente activo y con capacidad jurídica plena». Lo miré fijamente, manteniendo la espalda erguida y los brazos apoyados en los reposabrazos de madera, sintiendo cómo la frialdad que había adoptado en mi propio despacho se transformaba aquí en una concentración quirúrgica y analítica. «No te preocupes por la formalidad, Santiago. Muéstrame exactamente qué es lo que han firmado mi hijo y su esposa en este lugar», respondí con una voz baja, firme y carente de cualquier matiz de debilidad o desesperación. Mi amigo de la infancia deslizó la carpeta crema hacia mi lado del escritorio, revelando la primera hoja del contrato de prestación de servicios fúnebres preventivos con el membrete oficial de la funeraria impreso en relieve dorado. En la parte inferior del documento, las rúbricas de Javier Vázquez y Marta Garrido destacaban con una nitidez insultante, estampadas con trazos rápidos y decididos que reflejaban la prisa por cerrar el trato. Al desglosar el desglose de los conceptos facturados, mis ojos de arquitecto, acostumbrados a revisar presupuestos de millones de euros, se detuvieron en la cifra finalizada de 12.000 euros netos, pagados de forma íntegra mediante un fajo de billetes de curso legal que los jóvenes habían extraído de un sobre de papel Kraft. El concepto especificaba la adquisición de un féretro de madera noble, el uso de la sala de velatorio principal durante 24 horas, el coche de acompañamiento de alta gama y las tasas correspondientes para la apertura inmediata de la tumba familiar en la Almudena. «Eso no es todo, Manuel», murmuró Santiago alcanzando el teclado de un ordenador que permanecía encendido a un costado de su mesa de trabajo y girando la pantalla plana hacia mi posición para que pudiera contemplar la interfaz del sistema de videovigilancia. «Quiero que veas el registro gráfico del sábado por la tarde, porque cuando entraron en la sala de exposición de muestras, su actitud no era la de unos familiares sumidos en el dolor o la preocupación por un padre enfermo. En el monitor, las imágenes en alta definición mostraron a Javier vistiendo una chaqueta de marca y a Marta con un abrigo oscuro, caminando entre los diferentes modelos de ataúdes con una naturalidad pasmosa y una ligereza que me heló la sangre. Vi cómo mi nuera tocaba la madera de nogal con la yema de sus dedos inmaculadamente arreglados, señalando el interior acolchado mientras se giraba hacia mi hijo para hacer un comentario que provocó una sonrisa abierta y descarada en el rostro de Javier. La grabación carecía de audio, pero el lenguaje corporal de mi propia sangre transmitía una prisa evidente y una complicidad que resultaba obscena dentro de un entorno dedicado al descanso eterno y al respeto a los difuntos. Javier extrajo de su bolsillo interior una cartera de piel que reconocí al instante.
pues se la había regalado por su último cumpleaños, sacando de ella una tarjeta de débito que colocó sobre la mesa de atención al cliente antes de cambiar de opinión y optar por el fajo de billetes en efectivo. Observé cómo el empleado de la funeraria tomaba los datos y rellenaba las casillas correspondientes en los impresos oficiales, mientras Marta consultaba su teléfono móvil de última generación con una impaciencia mal disimulada que denotaba que aquel trámite era simplemente un obstáculo más en su agenda diaria. Santiago, necesito que me imprimas una copia compulsada de todo este expediente, incluyendo los recibos de pago, la ficha de reserva del nicho y el desglose detallado de los fondos utilizados. Le solicité, extrayendo de mi chaqueta un pequeño dispositivo de memoria digital para almacenar el archivo informático de las cámaras de seguridad. Por supuesto, Manuel. Tienes a tu disposición cualquier elemento que sirva para salvaguardar tu integridad, pero te ruego que manejes esta situación a través de los cauces legales adecuados, me advirtió mi amigo, accionando la impresora multifunción que comenzó a emitir un zumbido rítmico mientras escupía los folios impresos con la tinta aún fresca. Guardé la documentación en mi portafolios de cuero con movimientos pausados, asegurando los cierres metálicos con 2 chasquidos secos que resonaron en el despacho silencioso como la confirmación de un diagnóstico médico irreversible. Al salir de la funeraria y regresar a la luz del mediodía que caía sobre el asfalto de Madrid, el peso de la realidad se asentó sobre mis hombros con una densidad diferente, obligándome a replantear la estructura completa de mi relación con Javier. El joven dulce y entusiasta que solía correr por el jardín de la casa familiar sosteniendo maquetas de cartón se había desvanecido por completo, reemplazado por un individuo capaz de mercantilizar mi propia muerte en vida para solucionar un problema que yo aún no alcanzaba a comprender. Sabía perfectamente que el dinero era el motor de esta infamia, pero requería descubrir la magnitud exacta del desastre financiero que empujaba a mi hijo a desear que mis días en este mundo terminaran cuanto antes. En lugar de regresar a mi vivienda para hundirme en el lamento o la autocompasión, arranqué el motor de mi vehículo y me dirigí hacia el norte de la ciudad, hacia la zona financiera donde las torres de cristal y acero albergaban los secretos mejor guardados de la economía de los jóvenes. Durante el trayecto por el Paseo de la Castellana, mis ojos se mantuvieron fijos en el tráfico denso de la capital, mientras mi mente ordenaba las piezas del entramado financiero que Javier y Marta manejaban desde hacía meses. Recordé la insistencia de mi nuera durante las últimas semanas para que firmara aquellos supuestos formularios de control administrativo del banco, documentos que yo había firmado con una confianza absoluta y sin leer las cláusulas detalladas en la letra pequeña, convencido de que solo facilitaba las gestiones de su empresa de consultoría. Esa negligencia por mi parte, amparada en el afecto ciego de un padre complaciente, se revelaba ahora como el mayor error de cálculo de mi existencia, un fallo estructural que había dejado las puertas de mi patrimonio abiertas de par en par a los ojos de la ambición más despiadada. Aparqué el coche a 2 manzanas de distancia del edificio de oficinas donde se ubicaba la consultoría de Javier, un inmueble de diseño vanguardista con fachada de vidrio tintado que reflejaba las nubes grises que comenzaban a cubrir el cielo madrileño. Decidí no entrar por la puerta principal ni anunciar mi visita a la recepcionista del complejo, optando en su lugar por contactar telefónicamente a un antiguo colega de profesión que realizaba las auditorías contables para varias corporaciones del sector. Quedamos en vernos en una cafetería discreta, situada en los bajos de una torre colindante. Un establecimiento con iluminación sutil y mesas apartadas donde el murmullo de las conversaciones de negocios proporcionaba el entorno perfecto para desvelar información confidencial sin levantar sospechas. Felipe Bustamante, un hombre de 56 años con gafas de montura de carey y un aspecto pulcro y ordenado, llegó 5 minutos después de mí, cargando un maletín de cuero oscuro que depositó con cuidado sobre la silla contigua. Nos saludamos con un apretón de manos breve y profesional, pidiendo 2 cafés negros al camarero antes de entrar directamente en la materia que nos ocupaba aquella tarde.
Le mostré los recibos de la funeraria que acababa de obtener y le expliqué la sospecha de que mi firma había sido estampada en otros documentos bancarios, de los cuales yo no poseía constancia alguna en mis registros personales. Felipe escuchó mi relato con la mandíbula apretada y los ojos fijos en las cifras de los recibos, asintiendo lentamente con la cabeza mientras extraía su ordenador portátil para acceder a las bases de datos financieros a las que tenía acceso legal a través de su firma de asesoría económica. Manuel, lo que me pides es sumamente delicado debido a las leyes de protección de datos vigentes en España, pero dada la gravedad de la situación y el riesgo evidente para tus propiedades, realizaré un rastreo cruzado de los movimientos de la sociedad mercantil de tu hijo, me explicó Felipe, ajustándose las gafas mientras sus dedos tecleaban con rapidez en el teclado numérico. El camarero sirvió las tazas humeantes en absoluto silencio, dejando una estela de olor a grano tostado que se mezcló con la atmósfera tensa que envolvía nuestra mesa de rincón. Esperé durante 10 minutos que se me antojaron eternos, contemplando cómo el rostro de mi amigo pasaba de la concentración profesional a una rigidez sombría que arrugó su frente por completo. Felipe detuvo el movimiento de sus manos, giró ligeramente la pantalla hacia mí y señaló una serie de gráficos de color rojo que indicaban un saldo deudor alarmante en las cuentas principales de la empresa de consultoría de Javier. Tu hijo no está pasando por una mala racha temporal, Manuel. La realidad es que su empresa se encuentra en una situación de quiebra técnica desde finales del año pasado, debido a una serie de inversiones especulativas fraudulentas en mercados de futuros de alto riesgo, me reveló Felipe con una voz que descendió un tono para evitar ser escuchada por los clientes de las mesas cercanas. Las deudas acumuladas con proveedores y entidades bancarias de la capital ascienden a una cantidad que supera los 400.000 euros, y los acreedores ya han iniciado los trámites previos para el embargo preventivo de todos sus activos comerciales. La información cayó sobre la mesa con el peso de una losa de hormigón, aclarando de golpe el porqué de la prisa de Javier y Marta por asegurar los detalles de mi sepelio y por obtener mi rúbrica en aquellos documentos misteriosos. Un arquitecto jubilado con una vivienda unifamiliar exenta de cargas en un barrio noble y un seguro de vida millonario contratado tras la muerte de su esposa representaba el salvavidas perfecto para una pareja de empresarios acorralados por la justicia penal y la ruina económica. Sentí una punzada de dolor en el estómago al comprender que mi propia existencia física era contemplada por mi hijo como un obstáculo temporal que retrasaba la liquidación de sus deudas de juego financiero. Felipe continuó revisando los folios informáticos, descendiendo en el historial de transacciones bancarias asociadas a mi número de documento de identidad, hasta que un detalle específico en la pantalla hizo que su mano derecha se detuviera por completo sobre el ratón digital. Manuel, aquí hay un movimiento registrado hace menos de 48 horas que no guarda relación alguna con la actividad habitual de tus fondos de pensiones, exclamó Felipe, acercando su rostro al monitor para verificar los códigos de validación de la operación bancaria. Miré la línea señalada por su dedo índice y contemplé una transferencia electrónica autorizada desde mi cuenta corriente principal hacia un fondo de garantía de una entidad crediticia privada de dudosa reputación. El importe de la operación era sustancial, pero lo que verdaderamente hizo que mi corazón se acelerara dentro del pecho fue el documento digitalizado que servía de aval para dicho traspaso financiero. Felipe hizo doble clic en el enlace del archivo adjunto, abriendo una imagen en alta resolución de una escritura notarial donde mi firma aparecía en la última página, autorizando un aval irrevocable que ponía como garantía de pago la titularidad completa de la casa familiar donde yo residía en ese mismo instante. El sonido metálico de las tazas de porcelana chocando contra la bandeja del camarero interrumpió la parálisis que se había apoderado de nuestra mesa. Felipe Bustamante cerró la tapa de su ordenador portátil con un golpe seco, mientras sus ojos se desviaban hacia los cristales de la cafetería, observando cómo las primeras gotas de una densa tormenta comenzaban a golpear el pavimento del Paseo de la Castellana. Guardé las copias de los contratos de la funeraria,
dentro de mi portafolios de cuero, asegurando las cerraduras con un movimiento mecánico que intentaba ocultar el temblor que amenazaba con apoderarse de mis manos. El aire en el establecimiento se había vuelto denso, cargado de un olor a café molido y humedad que se filtraba cada vez que un cliente cruzaba la puerta giratoria del edificio financiero. Abandonamos el local sin pronunciar una sola palabra, caminando a paso rápido hacia el aparcamiento subterráneo, donde el hormigón frío y las luces fluorescentes creaban un ambiente de absoluto aislamiento. Felipe caminaba a mi lado, manteniendo una rigidez profesional que delataba la gravedad de los datos que acababa de descubrir en los registros del Banco Central. Nos detuvimos junto a mi coche, un sedán de color gris oscuro que parecía un fantasma de otra época, en medio de los vehículos deportivos y de alta gama que utilizaban los ejecutivos de las corporaciones colindantes. Fue en ese entorno subterráneo, bajo el zumbido perpetuo de los sistemas de ventilación del complejo, donde mi asesor contable decidió romper el silencio para trazar las coordenadas del siguiente movimiento legal que debíamos ejecutar antes de que fuera demasiado tarde. Manuel. La falsificación de esa firma notarial para avalar las deudas de Javier con la propiedad de tu vivienda constituye un delito penal grave de falsedad documental y estafa financiera en el territorio español, me explicó Felipe, apoyando su maletín sobre el capó del coche mientras extraía una tarjeta de visita con el nombre de un abogado penalista especializado en delitos económicos de la capital. Si la entidad de crédito privado ejecuta ese aval debido al impago de la consultoría, los administradores judiciales se presentarán en tu portal con una orden de desahucio preventivo en un plazo que no superará las 3 semanas. Lo miré fijamente, sintiendo cómo la frialdad que me había acompañado desde la llamada de Santiago se transformaba ahora en una estrategia milimétrica y despiadada. No van a ejecutar absolutamente nada, Felipe. Antes de que ese papel llegue a un juzgado, voy a desmontar cada ladrillo de la mentira que han construido a mi costa. Respondí con una voz baja y firme que resonó con fuerza en las paredes de hormigón del recinto. El trayecto de regreso hacia el centro de Madrid se desarrolló bajo una llovizna persistente que empañaba los contornos de los edificios y obligaba a los limpiaparabrisas a marcar un compás monótono contra el cristal. Decidí no acudir de inmediato a la jefatura de policía, ni presentar una denuncia que pudiera alertar a Javier y Marta a través de los sistemas informáticos de los juzgados, prefiriendo mantener una ventaja estratégica absoluta. Un buen arquitecto sabe que para derribar una estructura defectuosa sin causar daños colaterales, es necesario identificar primero los puntos de carga principales y retirar los soportes de manera silenciosa. Mi objetivo aquella tarde no era iniciar una discusión familiar acalorada, sino recopilar las evidencias necesarias para que la respuesta legal fuera fulminante, definitiva y carente de cualquier posibilidad de escape para los culpables. Al llegar a mi casa, el silencio de las habitaciones me recibió con una hostilidad que nunca antes había percibido en los techos altos y las molduras de escayola que mis padres me habían heredado. Caminé por el pasillo principal, oliendo el rastro sutil de las maderas nobles y el barniz de los muebles antiguos que Carmen había elegido con tanto esmero durante nuestros años de matrimonio feliz. Dejé el portafolio sobre la mesa del vestíbulo y me dirigí hacia la cocina para prepararme un té, buscando un pretexto mecánico para calmar las pulsaciones que martilleaban con fuerza en mis sienes. Fue en ese instante, mientras contemplaba cómo el agua hirviendo caía sobre las hojas secas en la tetera de cerámica, cuando tomé la decisión de inspeccionar el despacho que Javier utilizaba ocasionalmente en la planta superior de la vivienda. La habitación de invitados, reconvertida en una oficina improvisada para mi hijo durante sus visitas de fin de semana, permanecía en penumbra con las persianas de madera completamente bajadas para proteger el mobiliario del sol de la tarde. Entré sin encender las luces, permitiendo que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, mientras el olor a papel archivado, cuero sintético y el perfume caro que utilizaba Marta inundaba el espacio. Me acerqué al escritorio de metal y cristal que se ubicaba junto a la ventana.
observando una papelera de rejilla metálica donde varios folios descartados permanecían arrugados en el fondo. Con movimientos lentos y precisos, me agaché para extraer los papeles, extendiendo las hojas sobre la superficie lisa para analizar los textos que mi hijo había intentado eliminar de sus registros personales. Se trataba de varias plantillas de práctica de caligrafía, hojas en sucio donde alguien había repetido mi firma docenas de veces con diferentes bolígrafos de tinta azul y negra, buscando replicar la inclinación exacta de mi trazo y la presión que ejerzo sobre el papel. En los márgenes de los folios, anotaciones manuscritas con la letra inconfundible de Marta detallaban los errores de simetría, demasiado curvo en la base, falta fuerza en la rúbrica final, usar el documento del seguro médico como plantilla definitiva. Contemplar los ensayos de la falsificación de mi propia identidad en la intimidad de mi hogar me produjo unas náuseas profundas, una confirmación biológica de que la ambición de los jóvenes había destruido cualquier vestigio de moralidad o respeto hacia la sangre de su propia estirpe. Guardé las hojas de caligrafía dentro de una carpeta plástica transparente que encontré en uno de los cajones, asegurándome de no alterar los trazos ni borrar las huellas que los peritos caligráficos de la policía requerirían más adelante para certificar el fraude. Mientras ordenaba los documentos, mi teléfono móvil vibró en el interior de mi chaqueta, iluminando la pantalla con una notificación de mensaje de texto procedente del número de Javier. El texto era breve, redactado con una cordialidad que ahora me resultaba espantosa y que delataba que continuaban con su plan sin sospechar en lo más mínimo que yo había descubierto el entramado de su estafa. «Hola, papá. Marta y yo hemos pensado en pasarnos esta noche por la casa para cenar contigo y revisar unos detalles de los papeles del banco que firmaste la semana pasada. Avísanos si necesitas que llevemos algo de la compra». La frialdad de mi respuesta fue inmediata, redactada con frases cortas y precisas que mantenían la máscara de padre ingenuo y descuidado que ellos necesitaban creer para no variar su estrategia de aproximación. «Me parece perfecto, Javier. No hace falta que traigáis nada. Yo mismo me encargaré de preparar la cena en el comedor principal para que estemos cómodos y podamos hablar con tranquilidad de todos los asuntos pendientes». Al enviar el mensaje, miré el reloj de pared del pasillo, constatando que disponía de apenas 3 horas para organizar el escenario, donde los jóvenes pretendían consolidar el despojo de mis bienes materiales. Caminé hacia el despacho de la planta baja, destapé mi pluma estilográfica de oro y marqué el número telefónico de Alejandro Vega, el notario de la familia y uno de los hombres más íntegros que conocía en el sector jurídico de Madrid. Alejandro contestó al segundo tono, con una voz grave y profesional que se tornó seria e inquisitiva en cuanto le expuse de forma resumida los hallazgos de las últimas horas, los recibos de la funeraria y las plantillas de falsificación. «Manuel, lo que me estás contando es una aberración legal que pone en riesgo no solo tu patrimonio, sino tu propia seguridad jurídica y la validez de tu testamento actual», me advirtió Alejandro, confirmando que anularía sus citas de la tarde para personarse en mi domicilio antes de la hora acordada para la cena. «Llevaré conmigo los impresos oficiales para la revocación inmediata de cualquier poder notarial que Javier ostente sobre tus cuentas y el acta de modificación del testamento que firmamos tras la muerte de Carmen». El sonido del timbre de la puerta principal interrumpió mis preparativos, cuando las agujas del reloj marcaban las 6 de la tarde en punto, 1 hora antes de la llegada programada de mi hijo y su esposa. Al abrir el portón de madera, me encontré con la figura de Alejandro Vega, quien vestía un abrigo oscuro húmedo por la llovizna y cargaba un maletín de cuero rígido con los sellos del colegio notarial grabados en el cierre. Lo hice pasar al salón en absoluto silencio, guiándolo hacia la mesa del comedor, donde ya había dispuesto la mantelería fina, los candelabros de plata y las vajillas de porcelana que solíamos reservar para las grandes solemnidades de la casa. Alejandro depositó los documentos sobre el tablero de madera pulida, ajustándose las gafas de lectura para repasar las cláusulas de los nuevos impresos que despojarían a Javier de cualquier derecho sucesorio sobre mis propiedades. «Manuel,
He revisado el registro de la propiedad de Madrid antes de salir de mi despacho y la situación es incluso más peligrosa de lo que Felipe detectó en las cuentas bancarias, me reveló el notario, extendiendo una copia compulsada de la escritura modificada fraudulentamente que ponía la casa como aval de las deudas comerciales de la consultoría. La entidad crediticia privada que concedió el préstamo a tu hijo no es un banco regulado, sino una firma de prestamistas de capital riesgo vinculada a sociedades opacas que operan en paraísos fiscales y que utilizan métodos coercitivos extremos para ejecutar los embargos de las viviendas de forma inmediata. La revelación del notario arrugó mi frente por completo, confirmando que Javier y Marta se habían aliado con individuos sumamente peligrosos con tal de obtener la liquidez necesaria para sostener su tren de vida falso en la capital. Alejandro deslizó el documento del Nuevo Testamento hacia mi posición, indicándome con un gesto solemne el lugar exacto de la última línea donde debía estampar mi firma definitiva para que la revocación de la herencia tuviera validez jurídica plena ante cualquier tribunal de justicia de España. Tomé la pluma estilográfica, sintiendo el peso del barril de oro entre mis dedos ásperos, y me dispuse a trazar la rúbrica que rompería de forma definitiva el vínculo económico con el único hijo que me quedaba en este mundo. Fue en ese preciso instante, mientras la punta de la pluma rozaba la superficie del papel blanco, cuando el ruido de unos neumáticos frenando de forma brusca sobre la grava del jardín exterior y el sonido inconfundible de una llave introduciéndose en la cerradura de la entrada principal congelaron el movimiento de mi mano. «Guarde eso en el maletín, Alejandro, rápido, que ya están aquí». La orden salió de mi boca, en un susurro urgente y cortante, mientras mis manos arrebataban las hojas del Nuevo Testamento de la superficie de la mesa. El notario, reaccionando con la presteza de un profesional experimentado, deslizó los documentos oficiales y los sellos dentro de su cartera de cuero rígido, cerrando el broche metálico con un chasquido sordo que quedó ahogado por el sonido de las voces que ya resonaban en el vestíbulo principal de la casa. Limpié con rapidez la madera pulida con la palma de mi mano, asegurándome de que no quedara ningún rastro del tintero ni de las copias compulsadas del registro de la propiedad que revelarían que el engaño había sido descubierto antes de tiempo. La pesada puerta de roble del comedor se abrió por completo, dejando entrar una ráfaga de aire frío y húmedo que traía consigo el aroma de la llovizna de Madrid y el inconfundible perfume de diseño caro que siempre utilizaba Marta. Javier dio un paso al frente, dejando las llaves sobre la mesita auxiliar con un golpe metálico que denotaba una tensión interna que intentó enmascarar de inmediato con una sonrisa ensayada y forzada. Su rostro se puso pálido durante una fracción de segundo al cruzarse con la mirada seria de Alejandro Vega, un destello de pánico absoluto que recorrió sus ojos antes de volver a componer el gesto de hijo atento y cordial. «Buenas noches, papá». «Señor Vega, vaya sorpresa, no esperábamos encontrarle a usted aquí a estas horas de la tarde», exclamó Javier, avanzando hacia nosotros mientras se quitaba el abrigo oscuro y lo colocaba sobre el respaldo de una de las sillas del salón. Marta apareció justo detrás de él, con los ojos bien abiertos, escudriñando cada rincón de la habitación con una mirada analítica y calculadora que se detuvo de forma sospechosa en el maletín que el notario sostenía firmemente junto a su pierna. «Es un placer verle, don Alejandro. Espero que mi suegro no le esté dando demasiado trabajo con los aburridos asuntos de las estructuras y los viejos planos», añadió ella, forzando una carcajada carente de cualquier rastro de calidez genuina. Alejandro Vega mantuvo una compostura impecable, irguiendo su figura con la dignidad que otorgan los años de profesión jurídica en la capital, y les dedicó un asentimiento de cabeza cortés, pero distante, que no dejaba espacio a las familiaridades. «Buenas noches, muchachos. Descuiden. Solo pasaba por aquí para entregarle a Manuel unas copias de unos deslindes antiguos y unas aclaraciones notariales sobre el catastro de las fincas de la provincia que necesitaban quedar archivadas antes del cierre del trimestre», explicó el notario, utilizando una coartada técnica tan sólida y aburrida que desarmó de inmediato las sospechas de mi nuera. Alejandro se volvió hacia mí, me estrechó la mano con una presión firme
que transmitía un mensaje silencioso de respaldo absoluto, y añadió con voz grave: «Nos vemos el viernes en mi despacho para cerrar esos flecos pendientes, Manuel. Que tengáis una buena cena». Acompañé al notario hasta el umbral de la puerta principal, observando cómo su silueta se perdía bajo la llovizna persistente que caía sobre la calle silenciosa, antes de cerrar el portón y regresar al comedor donde mi propia sangre aguardaba para consumar el despojo. Al entrar de nuevo en la estancia, encontré a Marta dispuesta junto a la mesa, alisando el mantel blanco con gestos mecánicos, mientras Javier se servía una copa de vino tinto de la botella que yo había dejado abierta sobre el aparador de caoba. Sus manos temblaban de forma sutil, provocando que el cristal de la copa repiqueteara contra el cuello de la botella con un sonido nítido que delataba el estado de alteración psicológica que fustigaba sus nervios debido a las deudas que lo asfixiaban. «Papá, te noto un poco callado esta tarde. ¿Seguro que te encuentras bien de salud o es que el papeleo con Alejandro te ha dejado muy cansado?», me preguntó Javier, dándole un trago largo al vino sin apartar sus ojos hundidos de mi rostro, buscando detectar cualquier anomalía en mi comportamiento de padre complaciente. «Estoy perfectamente, hijo. Son solo cosas de la edad y el cansancio acumulado de revisar documentos notariales que ya me resultan pesados. Sentaos, por favor, que la cena está casi lista en la cocina», respondí, manteniendo una voz baja, nivelada y carente de cualquier matiz que pudiera alertarlo sobre la investigación que Felipe Bustamante había realizado esa misma tarde. Nos acomodamos alrededor de la mesa del comedor, bajo la luz templada de las velas, que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes revestidas de cuadros antiguos y maquetas de edificios que yo había diseñado en mis mejores años de carrera. Marta abrió su bolso de piel fina y extrajo de él una carpeta plástica transparente que depositó con cuidado sobre el tablero de madera, justo al lado de su cubierto, un movimiento ejecutado con una deliberación que me causó una profunda repulsión. «Hemos traído los formularios de control administrativo del banco de los que te hablé la semana pasada, papá. Solo falta que nos dejes tu firma en estas últimas páginas para que los gestores puedan unificar las cuentas de la pensión y evitar que la delegación de Hacienda te aplique recargos innecesarios», explicó mi nuera, deslizando los papeles hacia mi posición con una sonrisa que intentaba imitar el afecto filial. Estiré la mano para tomar los folios, sintiendo el tacto frío del plástico entre mis dedos ásperos por las décadas de trabajo en las obras de construcción, y fingí revisar los textos con una mirada descuidada e ingenua que alimentaba la arrogancia de los jóvenes. Sabía, gracias a la auditoría de Felipe, que aquellas hojas no eran simples trámites bancarios, sino las autorizaciones definitivas para transferir el control completo de mis fondos de inversión y consolidar el aval que entregaría la casa familiar a los prestamistas de capital riesgo. Javier se inclinó hacia adelante en su asiento, apoyando los antebrazos sobre la mesa con una impaciencia mal disimulada que provocaba que su pierna derecha se moviera con un balanceo rítmico e incontrolable debajo del mantel. «Déjame los papeles aquí, Marta. Los revisaré con calma después de la cena, mientras tomamos el café, porque ahora prefiero que disfrutemos de la comida antes de que se enfríe el lomo que está en el horno», les dije, apartando la carpeta hacia un extremo de la mesa, con un movimiento pausado que hizo que la sonrisa de mi nuera se congelara durante un instante en sus labios. Javier exhaló un suspiro pesado, intercambiando una mirada rápida y cargada de frustración con su esposa, un lenguaje silencioso entre los conspiradores que confirmaba que el tiempo se les estaba agotando y que la presión de los acreedores externos era ya insoportable. Me levanté de la silla para dirigirme a la cocina, con el pretexto de sacar la bandeja del asado y traer los platos principales, buscando un espacio de aislamiento físico donde pudiera tomar aire lejos de la atmósfera tóxica que envolvía el comedor familiar. Al cruzar el pasillo de servicio, el olor a carne asada y especias me recibió con una calidez que contrastaba vivamente con la frialdad metálica de la traición que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Apoyé mis manos sobre la encimera de mármol de la cocina. Respirando hondo,
mientras contemplaba mi reflejo difuminado en los azulejos, obligándome a mantener la calma milimétrica que un arquitecto necesita para ejecutar una demolición controlada sin cometer fallos estructurales. Fue en ese momento, mientras cortaba las rodajas del lomo con el cuchillo de trinchado, cuando escuché el murmullo de las voces de Javier y Marta que procedía del pasillo de servicio, justo al otro lado de la puerta entreabierta de la cocina. Los jóvenes se habían levantado de la mesa aprovechando mi ausencia, creyendo que el ruido de los extractores y el traqueteo de las bandejas impedirían que sus palabras llegaran hasta mis oídos de anciano supuestamente descuidado. Me pegué contra el tabique de madera con la mayor sutileza posible, sosteniendo el cuchillo en alto en absoluto silencio, permitiendo que el flujo de su conversación clandestina revelara el verdadero nivel de peligro que amenazaba mi existencia en mi propia casa. Te he dicho que no podemos esperar a que se tome el café, Javier. El gestor de la firma privada me ha mandado un mensaje de texto hace 10 minutos advirtiéndome que si mañana a primera hora no están los documentos validados en la plataforma, enviarán a los cobradores al piso de Polanco. Siseó Marta con una voz que destilaba un veneno y una desesperación salvajes que nunca antes le había escuchado. Marta, por favor, ten paciencia. Mi padre siempre ha sido muy meticuloso con las firmas. No puedo obligarle a estampar la rúbrica sin que sospeche que algo extraño está ocurriendo con sus propiedades, respondió Javier en un susurro ahogado y tembloroso que delataba su cobardía y la sumisión absoluta que procesaba hacia los dictámenes de su esposa. La risa de Marta, que siguió a esa afirmación, fue un ladrido corto, gélido y carente de cualquier rastro de humanidad. Un sonido espantoso que erizó por completo el vello de mi nuca. Tu padre es un viejo tonto, que se cree que todavía controla la situación, pero la realidad es que ya hemos pagado su ataúd y el nicho en la almudena. Si ese papel no se firma esta noche de forma voluntaria, tendremos que adelantar el operativo de la funeraria y asegurarnos de que el viejo sufra ese colapso definitivo del que le hablamos al médico del seguro, sentenció mi nuera, con una frialdad criminal que paralizó por completo los latidos de mi corazón dentro del pecho. Javier balbuceó una respuesta confusa, intentando protestar con timidez ante la sugerencia del asesinato explícito de su propio progenitor, pero la voz tajante de Marta cortó sus palabras con una amenaza inminente. O firma hoy las escrituras, o seremos nosotros los que terminemos enterrados por los prestamistas el fin de semana. Decide ahora mismo, Javier, porque he visto un coche sospechoso con 2 hombres vigilando la entrada desde la esquina de la calle. Empujé la puerta batiente de la cocina con el hombro derecho, sosteniendo firmemente la pesada bandeja de plata donde el lomo asado desprendía hilos de vapor grisáceos que inundaban el pasillo con un olor a romero y manteca. El eco de los pasos apresurados de Javier y Marta regresando a sus asientos resonó en la madera del comedor, seguido por el chirrido sutil de las sillas al ser arrastradas con excesiva premura. Cuando crucé el umbral de la estancia, encontré a mi hijo secándose el sudor de la frente con una servilleta de hilo, mientras mi nuera se recolocaba el abrigo oscuro sobre los hombros con un par de movimientos espasmódicos que delataban la agitación de sus sienes. Sus rostros, iluminados por el parpadeo lánguido de las velas de cera, reflejaban una máscara de normalidad tan precaria que cualquier observador descuidado habría detectado el pánico oculto tras sus sonrisas congeladas. Aquí tenéis la cena, muchachos. Un plato contundente para aplacar el frío de esta llovizna madrileña que no promete darnos tregua en toda la noche, exclamé, manteniendo una entonación pausada, densa y completamente desprovista de la rabia que arañaba las paredes de mi estómago. Deposité la bandeja en el centro de la mesa con un golpe seco que hizo tintinear los cubiertos de plata y las copas de cristal, obligando a Javier a dar un respingo involuntario en su asiento. Marta reaccionó de inmediato, extendiendo sus manos inmaculadas hacia la carpeta plástica que permanecía junto a su plato, empujándola de nuevo hacia mi posición con una insistencia que rayaba en la desesperación absoluta. Es un detalle magnífico de tu parte, Manuel, pero de verdad,
Insistimos en que firmes este último impreso bancario antes de hincarle el diente al asado, ya que los plazos de la administración son implacables, insistió ella, clavando sus ojos calculadores en mi rostro con una fijeza que pretendía medir el alcance de mi supuesta ingenuidad. Tomé el tenedor de trinchado con mis dedos ásperos por los años de andar entre vigas y hormigón, y comencé a servir las rodajas de carne en los platos de porcelana, ignorando deliberadamente el documento que reposaba a pocos centímetros de mi mano izquierda. Observé de reojo la copa de vino tinto que Javier me había servido en mi ausencia. El líquido oscuro reflejaba la llama de los candelabros, pero un sutil brillo oleoso en la superficie me hizo recordar de inmediato la advertencia de los médicos sobre el uso de sustancias sedantes. Aparté la copa con un movimiento suave pero definitivo, sustituyéndola por el vaso de agua mineral que permanecía intacto a mi derecha, mientras la mandíbula de mi hijo se tensaba hasta el punto de hacer crujir sus dientes en el silencio del comedor. La prisa es la peor enemiga del buen diseño, Marta. Un arquitecto no aprueba los planos de cimentación durante la cena, y yo no voy a firmar unas escrituras bancarias sin leer cada cláusula con la luz del día, respondí, sosteniendo su mirada con una serenidad de granito que la obligó a retirar las manos del papel. El almuerzo se desarrolló bajo un ambiente asfixiante, donde el único sonido real era el repiqueteo de los cuchillos contra la porcelana y el azote constante del agua contra los cristales de los ventanales exteriores. Javier apenas probó bocado, limitándose a dar tragos largos a su bebida, mientras su pierna derecha continuaba ejecutando aquel balanceo frenético debajo de la mesa, un tic nervioso que hacía vibrar de forma casi imperceptible el tablero de caoba. Marta intentó mantener una conversación banal sobre las tendencias económicas del centro de Madrid, pero sus frases quedaban suspendidas en el aire sin que yo ofreciera más respuesta que un asentimiento cortés o un monosílabo distante. Cada vez que mi hijo me miraba con esos ojos hundidos y cargados de culpa, yo veía al cómplice de un plan destinado a despojarme de la vivienda que mis padres levantaron con tanto sacrificio en este barrio noble de la capital. A las 10 de la noche, incapaces de romper mi resistencia silenciosa y acorralados por la negativa de estampar mi rúbrica, los jóvenes decidieron dar por terminada la velada, recogiendo sus pertenencias con gestos bruscos y cargados de una frustración mal contenida. «Nos marchamos ya, papá. Veo que estás testarudo esta noche y no quiero que empeores de tu cansancio, pero mañana a las 8 de la mañana vendré en persona a por esos papeles firmados», sentenció Javier desde el vestíbulo, ajustándose el cuello del abrigo con una rigidez que delataba la presión del ultimátum, que Marta le fustigaba con la mirada. Cerré el portón de madera con el pestillo metálico, escuchando el rugido del motor de su coche al arrancar sobre la grava del jardín y perderse en la oscuridad de la calle bajo la llovizna persistente. En cuanto me quedé solo en la inmensidad de la casa familiar, la quietud de las habitaciones se transformó en el espacio perfecto para continuar la investigación técnica que desmantelaría su fraude documental de forma definitiva. Apagué las velas del comedor, dejando la vajilla sucia sobre la mesa, y me dirigí a paso rápido hacia mi despacho de la planta baja para encender el ordenador de mesa conectado a las redes de auditoría. Abrí el cajón secreto de mi mesa de roble y extraje las hojas de caligrafía arrugadas que había rescatado de la papelera de Javier, colocándolas bajo el flexo de luz halógena para analizar los trazos repetidos de mi propia firma. Sabía perfectamente que el tiempo corría en mi contra, y que la mención de Marta sobre los cobradores de la firma privada en la esquina de la calle constituía una amenaza física real que no podía permitirme ignorar bajo ningún concepto. Tecleé el código de acceso al correo electrónico cifrado que compartía con Felipe Bustamante, encontrando un nuevo mensaje archivado a las 11:15 de la noche con el asunto clasificado como urgente y de máxima confidencialidad legal. Mi asesor contable había pasado las últimas horas desglosando los registros de las sociedades opacas vinculadas a los prestamistas de capital riesgo que manejaban las deudas de la consultoría de mi hijo. Al abrir el archivo adjunto,
Una serie de documentos notariales digitalizados correspondientes al año 2023 reveló el verdadero fondo del pozo financiero donde Javier y Marta se habían hundido debido a sus operaciones especulativas ilegales. Las deudas no provenían de un simple bache comercial de la empresa, sino de un desfalco sistemático de los fondos de sus propios clientes de la capital, un delito que conllevaba penas de prisión efectivas en el Código Penal español si las auditorías oficiales salían a la luz. Manuel, la situación es infinitamente más tétrica de lo que sospechábamos en nuestra primera reunión de la tarde. Rezaba el texto mecanografiado por Felipe en el cuerpo del mensaje electrónico. La firma crediticia privada que ostenta el aval falsificado de tu vivienda no busca el cobro de los 400.000 euros en metálico, sino la adjudicación directa de los bienes inmuebles para blanquear capitales de redes delictivas extranjeras. Mis ojos recorrieron las líneas con una fijeza absoluta, sintiendo cómo el frío de la estancia se intensificaba a medida que desentrañaba los detalles técnicos del contrato de pignoración ilegal. La cláusula oculta en la letra pequeña del documento estipulaba que en caso de fallecimiento del titular del aval, la propiedad de la Casa de Madrid no entraría en el proceso normal de herencia sucesoria, sino que sería transferida de forma automática y de pleno derecho a los prestamistas en un plazo de 24 horas, extinguiendo cualquier reclamación judicial por parte de los herederos legítimos. Aquel detalle técnico de la escritura falsificada encajó a la perfección con la contratación del ataúd de madera de nogal y la reserva del nicho que Santiago Ortiz me había descubierto por la mañana en la oficina de pompas fúnebres. Marta no solo pretendía salvar su empresa de la ruina económica con mis fondos. Su verdadera estrategia consistía en forzar un desenlace biológico definitivo para activar la cláusula de transferencia inmediata antes de que las revisiones del catastro detectaran la falsedad de mi firma. Mi propia sangre había estampado su rúbrica en un documento que convertía mi muerte en la llave maestra para abrir la caja fuerte de una organización de usureros que operaba al margen de la ley del Estado español. Caminé hacia el gran ventanal de mi despacho, apartando la cortina de terciopelo oscuro para observar la calle silenciosa a través de los cristales surcados por los hilos de agua de la tormenta. En la esquina del callejón, oculto bajo la sombra de los plátanos de sombra que bordeaban la acera opuesta, un vehículo de color negro permanecía estacionado con los faros apagados y el motor encendido, desprendiendo un sutil humo blanco por el tubo de escape. Pude distinguir la silueta de dos hombres sentados en los asientos delanteros, manteniendo la mirada fija en el portal de mi vivienda con una fijeza que confirmaba las advertencias de mi nuera sobre los cobradores externos. La amenaza ya no era un peligro abstracto, archivado en los ordenadores de la zona financiera. Los ejecutores del colapso definitivo se encontraban apostados a las puertas de mi hogar, esperando las órdenes precisas para intervenir si los documentos no eran validados a primera hora de la mañana. Regresé a la mesa de trabajo, tomé mi teléfono móvil y marqué el número privado del sargento de la Policía Judicial, con el que había colaborado años atrás en las peritaciones de seguridad de las grandes infraestructuras del ayuntamiento. Mientras escuchaba el tono de llamada resonar en el receptor, un nuevo correo electrónico de Felipe Bustamante entró en la bandeja de entrada de la pantalla informática, provocando un parpadeo de alerta roja en la interfaz. El mensaje contenía una última transcripción bancaria desarmada de los ordenadores centrales de la sucursal de Javier. Un archivo que desvelaba un detalle de la trama que mi asesor contable no había conseguido verificar durante la tarde. Al hacer doble clic sobre el icono del documento para abrir el historial de las comunicaciones cruzadas entre Marta y la firma crediticia privada, la pantalla se congeló a mitad de la descarga de datos, mostrando únicamente la primera línea de un acuerdo confidencial que mencionaba una tercera persona involucrada dentro del propio entorno de la funeraria de Santiago Ortiz. La línea telefónica emitió un chasquido sordo antes de que la voz del sargento se materializara a través del auricular, rompiendo la parálisis que me atenazaba frente a la pantalla del ordenador. Manuel, mantén la calma y escucha con atención lo que voy a decirte,
porque mis hombres ya están cruzando los datos con la comandancia central, me indicó el oficial, empleando ese tono castrense, seco y desprovisto de cualquier adorno que solía utilizar en las situaciones de máxima emergencia civil. Sostuve el receptor contra mi oreja izquierda, con una fuerza desmedida, sintiendo el frío del plástico negro contra mi piel, mientras contemplaba de reojo cómo la barra de descarga informática completaba finalmente el descifrado del último archivo enviado por Felipe Bustamante. El olor a papel guardado de los archivadores de mi despacho y el zumbido constante del ventilador de la torre electrónica envolvían la estancia, creando un espacio de aislamiento absoluto donde cada segundo se pagaba a precio de oro. El sargento de la Policía Judicial me confirmó que la tercera persona implicada en el entramado financiero no era un desconocido, sino Alberto Nieto, el joven auxiliar administrativo que Santiago Ortiz había contratado hacía 6 meses para digitalizar los archivos históricos de la funeraria. Marta Garrido había utilizado sus conocimientos de gestión corporativa para localizar a este empleado acorralado por sus propias deudas de juego, entregándole un pago de 3.000 euros en efectivo a cambio de que alterase el registro de entrada del contrato de decesos preventivos. El objetivo de la maniobra consistía en adelantar la fecha administrativa del documento para que pareciera que la compra del ataúd de nogal y la reserva del nicho en la Almudena se habían realizado antes de la falsificación del aval de mi vivienda, blindando así la operación ante una eventual auditoría del catastro. Sin embargo, el plan de los jóvenes había tropezado con el protocolo automático de la Central de Pompas Fúnebres de Madrid, un sistema informático centralizado que emitía la llamada de verificación de forma directa al titular de la póliza sin pasar por la terminal de la oficina local. «Sargento, necesito que detenga cualquier intervención abierta en las inmediaciones de mi portal durante las próximas horas. Voy a encargarme de reunir a todos los implicados bajo mi propio techo», le comuniqué, fijando la mirada en los cristales del gran ventanal donde los 2 hombres del coche negro continuaban vigilando la entrada de mi inmueble. El oficial protestó al otro lado de la línea, argumentando que la presencia de esos cobradores externos constituía una amenaza inminente para mi integridad física y que el procedimiento policial estándar exigía el despliegue inmediato de 2 patrullas de seguridad ciudadana. Si sus hombres se presentan ahora con las sirenas encendidas, Javier y Marta destruirán los dispositivos electrónicos donde guardan los accesos a las cuentas extranjeras ocultas y nunca podremos demostrar el desfalco sistemático ante un tribunal, respondí con una voz baja, firme y completamente desprovista de cualquier matiz de duda, utilizando la misma determinación analítica con la que gestionaba las crisis estructurales en mis años de ejercicio profesional. Tras colgar el teléfono, pasé el resto de la madrugada organizando los detalles técnicos del contraataque legal, transformando el comedor principal de la vivienda familiar en el escenario de una demolición controlada. Contacté de nuevo con Alejandro Vega para pedirle que preparara los documentos oficiales de revocación definitiva, de poderes notariales y el acta de modificación total de mi testamento sucesorio para firmarlos en presencia de mi hijo. También solicité el apoyo discreto de un asistente de seguridad de mi absoluta confianza, un antiguo capataz de obra llamado Daniel, que poseía la complexión atlética y la templanza necesarias para vigilar el perímetro del jardín exterior sin levantar sospechas entre los vigilantes del callejón. Fijamos la jefa de operaciones para el domingo a las 7 de la tarde, el momento exacto en que la rutina familiar dictaba que Javier y Marta debían acudir a mi casa para presionar por la firma de los supuestos formularios de control del banco. Las agujas del reloj del vestíbulo marcaban las 5 de la tarde del domingo, cuando comencé a disponer los elementos sobre la mesa del comedor, cuidando cada distancia con la precisión milimétrica de un plano arquitectónico. Coloqué el mantel de hilo blanco, las vajillas de porcelana fina heredadas de mis padres y los candelabros de plata maciza que Carmen limpiaba con tanto esmero para las grandes solemnidades de nuestra existencia. Debajo del tablero de caoba,
Oculto tras las molduras talladas de las patas de la mesa, instalé un pequeño dispositivo de grabación digital de alta fidelidad conectado directamente al servidor seguro de Felipe Bustamante para registrar cada palabra que se pronunciara durante la cena. El olor a lomo al horno que se filtraba desde la cocina inundaba las habitaciones con una calidez falsa, una atmósfera doméstica idéntica a la de los días en que la inocencia y el afecto ciego gobernaban mis relaciones familiares. Daniel llegó a las 6:15, vistiendo ropa oscura y un impermeable gris que disimulaba el equipo de comunicación por radio que llevaba sujeto al cinturón de cuero. Lo hice pasar por la puerta de servicio que daba al jardín interior, indicándole que se apostara detrás de los setos de laurel para controlar los movimientos del coche negro que permanecía estacionado en la esquina de la acera opuesta. Manuel, los oficiales de paisano de la policía judicial ya han tomado posiciones en un coche camuflado a 2 manzanas de aquí. Se moverán en cuanto tú actives la señal de alerta desde tu terminal móvil, me confirmó mi asistente, verificando los cierres de las ventanas inferiores antes de regresar a su puesto de vigilancia en la penumbra del patio. A las 7 en punto de la tarde, el sonido nítido del timbre de la puerta principal anunció el inicio del espectáculo dramático que cambiaría el destino de mi patrimonio de forma irreversible. Al abrir el portón de madera noble, encontré a Javier y Marta tomados de la mano, sonriendo con una cordialidad desbordante que resultaba espantosa tras haber escuchado sus conversaciones clandestinas en el pasillo de servicio. Mi hijo vestía una americana de paño fino y mi nuera lucía aquel abrigo oscuro de diseño caro, cargando bajo el brazo derecho la carpeta plástica transparente donde reposaban los documentos notariales falsificados que pretendían hacerme firmar esa misma noche. «Buenas noches, papá. Qué maravilla de olor llega desde la cocina. Veo que te has tomado muy en serio nuestra cena de los domingos», exclamó Javier, avanzando hacia el vestíbulo mientras depositaba las llaves sobre la consola auxiliar con un golpe metálico y seco. «Pasad, muchachos. Acomodaos en el comedor que la mesa ya está dispuesta y el asado se encuentra en su punto justo de cocción», respondí, forzando en mi rostro el gesto de padre complaciente, ingenuo y descuidado que ellos necesitaban contemplar para no alterar su estrategia de aproximación financiera. Marta descolgó su abrigo con movimientos rápidos y nerviosos, clavando sus ojos afilados en cada rincón del salón antes de dirigir la carpeta plástica hacia el centro de la mesa, colocándola justo al lado del candelabro principal de plata. «Traemos todo ordenado para que no tengamos pérdidas de tiempo con las firmas del banco, Manuel. Ya sabes cómo se ponen los inspectores de la Delegación de Hacienda si los plazos del trimestre se vencen sin registrar los movimientos correspondientes», añadió ella, empleando esa voz melosa y falsa que antes me causaba orgullo y que ahora me producía una repulsión biológica insoportable. Justo cuando nos disponíamos a tomar asiento, la puerta del pasillo se abrió de nuevo para dejar pasar a Alejandro Vega, quien entró en el comedor portando su maletín de cuero rígido con los cierres metálicos relucientes bajo la luz de las velas. El rostro de Javier se mudó de color de forma instantánea, pasando de la suficiencia arrogante a una palidez cerosa que arrugó su frente por completo y provocó que sus manos comenzaran a temblar sobre el respaldo de la silla de caoba. Marta se quedó congelada a mitad de un gesto, con la boca abierta y los ojos fijos en la figura solemne del notario de la familia, dándose cuenta de que la presencia de un oficial público de semejante calibre no formaba parte del esquema administrativo que habían diseñado para esa noche de domingo. «Buenas noches a todos. Manuel me pidió que me uniera a vosotros esta tarde para revisar unas aclaraciones técnicas sobre los deslindes antiguos y el estado del catastro de las propiedades familiares», explicó Alejandro Vega, utilizando una entonación profesional, densa y completamente calmada, que contuvo el pánico inicial de los jóvenes. Invité al notario a ocupar la cabecera opuesta de la mesa, mientras yo me sentaba frente a mi hijo y mi nuera, manteniendo la carpeta de cuero marrón que contenía las pruebas de su estafa oculta debajo de mi propia servilleta de hilo. El silencio que se instaló en el comedor se volvió tan espeso
que el chasquido de las llamas de las velas y el azote de la llovizna contra los cristales exteriores parecían retumbar en las sienes de cada uno de los presentes como el avance inexorable de un reloj de arena. Serví las rodajas de carne en los platos de porcelana con movimientos lentos y pausados, disfrutando de la tensión que obligaba a Javier a morderse el labio inferior, mientras su pierna derecha ejecutaba aquel balanceo rítmico e incontrolable debajo del mantel. Marta intentó romper la parálisis del ambiente, estirando la mano hacia la carpeta plástica, abriendo el cierre de presión con un sonido nítido que atrajo de inmediato la atención del notario de la familia. Ya que don Alejandro se encuentra aquí presente, sería el momento perfecto para que ratifiques estas últimas autorizaciones de control administrativo de las cuentas corrientes, papá. Así el oficial puede dar fe del trámite sin necesidad de que acudamos a su despacho del centro de Madrid, siseó mi nuera, clavando sus ojos en mi rostro con una audacia desesperada que delataba el ultimátum de los acreedores privados que vigilaban la acera. Dejé los cubiertos de trinchado sobre el plato con una deliberación quirúrgica, permitiendo que el impacto del metal contra la porcelana pusiera fin de forma definitiva a la farsa que mi propia sangre pretendía consumar en mi comedor. Alejandro Vega dejó su copa sobre el tablero de madera, entrelazando sus manos curtidas sobre la mesa mientras fijaba su mirada jurídica en los folios que Marta sostenía entre sus dedos inmaculados. Extraje la carpeta de cuero marrón de mi regazo, la deslicé con calma hacia el centro de la mesa y miré fijamente a mi hijo, viendo cómo una gota de sudor frío comenzaba a resbalar por su sien derecha hacia el cuello de la americana de marca. Antes de que firmemos absolutamente nada, Javier, tenemos que hablar de un asunto de protocolo que Santiago Ortiz me descubrió ayer por la mañana en la oficina de la funeraria municipal. Sentencié con una voz de granito que hizo que el tenedor de mi nuera cayera de sus manos, al mismo tiempo que el teléfono móvil de Marta comenzaba a vibrar de forma frenética sobre la madera, mostrando en la pantalla iluminada un mensaje de texto entrante de un número desconocido que contenía la palabra «Alerta», repetida en mayúsculas. «Marta, apaga ese aparato ahora mismo si no quieres que el escándalo trascienda los límites de este comedor», ordené con una voz que brotó desde lo más profundo de mi garganta, un tono denso que cortó de raíz el zumbido de la vibración del teléfono sobre la mesa de caoba. Mi nuera retiró los dedos del dispositivo, como si la pantalla quemara su piel inmaculada, mientras sus ojos se abrían con un desespero salvaje que delataba la caída inminente de su estrategia de manipulación financiera. Alejandro Vega, el notario de la familia, deslizó las manos hacia los cierres de su maletín de cuero rígido, abriendo las solapas con dos chasquidos metálicos que resonaron en las sienes de Javier como la sentencia definitiva de un tribunal de justicia. El olor a asado y cera que antes inundaba la estancia, con una calidez hogareña, se transformó de pronto en una atmósfera gélida, un ambiente de absoluto aislamiento, donde la verdad comenzó a deconstruir la farsa familiar ladrillo por ladrillo. Javier se hundió en su asiento de cuero, aferrándose al borde de la mesa con unas manos que temblaban de forma espasmódica, provocando que los platos de porcelana fina, heredados de mis padres, emitieran un traqueteo sutil e intermitente. Abrí la carpeta de cuero marrón que descansaba ante mí, extrayendo los folios impresos que Santiago Ortiz me había entregado por la mañana en la oficina de pompas fúnebres de Madrid. Desplorga de forma pausada los recibos oficiales que detallaban la factura de 12.000 euros netos, pagados en metálico, para la adquisición de mi propio ataúd de madera de nogal y la reserva anticipada del nicho en el cementerio de la Almudena. Mirad bien estas firmas, muchachos. Pensasteis que este viejo arquitecto estaba senil y descuidado, incapaz de calcular la resistencia de sus propios cimientos, pero la central de la funeraria me llamó a mí por protocolo antes de validar vuestra infamia, les dije, manteniendo una serenidad de piedra que desarmó de inmediato las negaciones de Marta. Mi nuera intentó recuperar la compostura, irguiendo su figura con una audacia defensiva que provocó una mueca de desdén en sus labios pintados de rojo.
Manuel, eso es un invento absoluto de Santiago, un error administrativo de la gestora local que no tiene nada que ver con nuestra consultoría financiera ni con los papeles del banco que debes validar esta noche, siseó ella, forzando una sonrisa que carecía de cualquier rastro de lógica o humanidad. En respuesta a su desparpajo, Alejandro Vega extrajo del maletín las copias compulsadas del registro de la propiedad de la capital y el informe de la auditoría que Felipe Bustamante había completado esa misma tarde en la zona financiera. El notario colocó los documentos oficiales sobre la madera pulida, señalando con su dedo índice la última página de la escritura donde mi rúbrica aparecía burdamente falsificada para avalar las deudas de 400.000 euros de la empresa de los jóvenes. La falsedad documental y la estafa agravada son delitos penales graves en el territorio español, señora Garrido. Intervino Alejandro Vega con una voz grave, profesional y cortante que eliminó cualquier vestigio de arrogancia en el comedor. Hemos verificado el origen de los fondos utilizados para el pago de la funeraria y el desfalco sistemático que habéis realizado en las cuentas de inversión extranjeras ocultas de vuestros propios clientes de Madrid. Javier, al contemplar los sellos del colegio notarial y el historial desarmado de sus transacciones bancarias, dejó escapar un gemido ahogado de pura miseria, tapándose la cara con las manos mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas descoloridas. Su cobardía natural afloró por completo, destrozando la fachada de empresario exitoso que había sostenido a base de trajes hechos a la medida y coches de gama alta, costeadas por mi complacencia de padre. «Papá, por favor, déjame explicarte. Yo no quería llegar a esto, te lo juro por la memoria de mamá», balbuceó mi hijo, deslizándose de la silla hasta caer de rodillas sobre el suelo de madera del comedor, aferrándose al dobladillo de mi chaqueta con una desesperación patética que me revolvió el estómago. Marta me dijo que era la única salida para evitar que los cobradores de la firma crediticia privada nos embargaran el piso de Polanco y nos metieran en prisión por las deudas de la bolsa. Aparté mi ropa de su agarre con un movimiento gélido y pausado, contemplando al hombre de 35 años que se arrastraba a mis pies sin sentir una rabia explosiva, sino una lástima profunda por la destrucción absoluta de su carácter e integridad. No utilices el nombre de Carmen para limpiar tu inmundicia, Javier. Robaste al hombre que te crió, falsificaste mi identidad y permitiste que tu esposa tasara el precio de mi muerte en vida para salvar vuestro tren de vida falso. Respondí con una voz baja que resonó con la densidad del hormigón en la habitación silenciosa. Marta se puso de pie bruscamente, con el rostro contorsionado por una mezcla de rabia y frustración salvaje, al ver que su cómplice se desmoronaba por completo ante las evidencias legales. «Eres un cobarde inútil, Javier, suplicando de rodillas a este viejo tonto que nunca se preocupó por nuestras necesidades», chilló ella, golpeando la mesa con el puño cerrado con tanta fuerza que las velas de los candelabros oscilaron peligrosamente, proyectando sombras caóticas sobre las maquetas de las paredes. Me volví hacia ella, sosteniendo su mirada calculadora con mis ojos cansados pero firmes, extrayendo del portafolios plástica las hojas de caligrafía arrugadas con sus propias anotaciones manuscritas sobre cómo replicar mi firma definitiva. «La función ha terminado, Marta. Vuestro operativo para forzar mi colapso definitivo a través del seguro médico también ha quedado registrado en los micrófonos de alta fidelidad que Felipe Bustamante instaló en esta sala», sentencié, señalando las molduras talladas de la mesa donde el punto de luz roja indicaba el volcado constante de datos hacia el servidor policial. Alejandro Vega tomó su pluma estilográfica de oro, desplegando el documento oficial de modificación total de mi testamento sucesorio y la revocación irrevocable de cualquier poder de representación que mi hijo ostentara sobre mis propiedades. Con un gesto solemne y definitivo, estampé mi rúbrica real en la última línea del acta, desheredando a Javier Vázquez de la totalidad de mis bienes materiales y de la titularidad de la casa familiar que mis padres me habían heredado. Javier soltó un grito de dolor, ocultando la cabeza entre las piernas, mientras el peso de su traición familiar lo sepultaba en el lodo frío de la realidad económica de la capital.
Marta se dirigió hacia el vestíbulo principal a paso rápido, intentando alcanzar su abrigo oscuro de diseño caro y las llaves del coche para emprender una huida desesperada antes de que las consecuencias legales se formalizaran bajo mi techo. Sin embargo, la puerta principal de roble se abrió de golpe antes de que mi nuera pudiera rozar el pomo metálico, dejando entrar una ráfaga de aire húmedo que apagó la mitad de las velas del comedor. Daniel, mi asistente de confianza y antiguo capataz de obra, entró en la vivienda bloqueando el pasillo con su complexión atlética y manteniendo su mano derecha apoyada en el radiotransmisor de su cinturón de cuero. Detrás de él, el sargento de la Policía Judicial y 2 oficiales uniformados de la Comandancia Central de Madrid avanzaron con paso firme, haciendo resonar sus botas reglamentarias contra el suelo de madera noble de la entrada. El chasquido metálico de las esposas de acero, al cerrarse alrededor de las muñecas de Marta Garrido, fue el único sonido que cortó los sollozos ahogados de mi hijo y el azote constante de la lluvia exterior. Marta Garrido y Javier Vázquez, quedan ustedes detenidos bajo los cargos de estafa agravada, falsedad en documento público y conspiración criminal para el despojo patrimonial, recitó el sargento con una voz plana, profesional y carente de cualquier emoción, procediendo a leerles los derechos constitucionales, mientras los oficiales ponían en pie a mi hijo a base de tirones firmes. Javier me miró una última vez a través del pasillo, con los ojos inyectados en sangre y el rostro surcado por las lágrimas de la humillación total, suplicando una compasión que yo ya no podía ofrecerle sin traicionar mi propia dignidad de hombre honesto. Lo siento, hijo. Construiste tu propia prisión ladrillo por ladrillo, con los materiales de la avaricia, y ahora te corresponde subir las escaleras de la rendición de cuentas sin el amparo de mi herencia. Murmuré con una firmeza que ocultaba el desgarro de mi corazón de padre dentro del pecho. Los oficiales guiaron a los detenidos hacia el exterior del inmueble, arrastrando los pies de Javier, que apenas lograban sostener el peso de su propio colapso moral sobre la grava del jardín. A través de los ventanales del comedor, las luces intermitentes rojas y azules de las patrullas camufladas comenzaron a destellar rítmicamente contra los techos altos y las molduras de escayola, pintando la estancia de unos colores caóticos que señalaban el fin definitivo del legado familiar. Alejandro Vega comenzó a recoger las actas validadas y los sellos notariales, metiendo los folios en su cartera de cuero rígido con una pesadumbre que empañaba el triunfo de la justicia legal en mi domicilio. Me quedé solo en el centro del comedor vacío, contemplando los escombros de la cena fría, la vajilla sucia y la botella de vino tinto que mi propia sangre había intentado utilizar para silenciar mis días en este mundo. Caminé hacia el despacho de la planta baja con movimientos lentos y pesados, sintiendo el peso físico de mis 64 años de edad resentirse tras la tensión extrema de la velada. Daniel entró por la puerta de servicio tras despedir a los últimos vehículos de la comandancia, sosteniendo entre sus manos una pequeña caja metálica de seguridad que los oficiales habían incautado del maletero del coche de Javier durante el registro preventivo del perímetro. Mi asistente depositó el cofre sobre la mesa de caoba, indicándome que las cerraduras de combinación numérica habían sido forzadas por los peritos judiciales para verificar el contenido confidencial de su interior antes de trasladarlo a la jefatura. Al levantar la tapa de metal gris, mis ojos se clavaron en una serie de libretas de color negro y un juego de llaves duplicadas que no pertenecían a ninguna de las cerraduras conocidas de mi vivienda ni de la oficina de los jóvenes, acompañadas por un plano topográfico detallado de los cimientos de la casa familiar, donde una marca de color rojo señalaba un punto del sótano que nunca antes me había tomado la molestia de inspeccionar desde la muerte de mis padres. El crujido de los escalones de madera desgastada resonaba en la penumbra del sótano mientras descendía junto a Daniel, sosteniendo una linterna de alta potencia, cuya luz blanca cortaba las partículas de polvo suspendidas en el aire húmedo. El olor a tierra mojada, hormigón antiguo y el rastro metálico de las tuberías de la calefacción central envolvían el espacio subterráneo a medida que nos aproximábamos al fondo de la estancia.
Daniel avanzaba un paso por delante, portando la caja de seguridad incautada y consultando el plano topográfico donde la marca de color rojo señalaba con precisión milimétrica un punto oculto detrás de las estanterías metálicas donde guardaba mis viejas herramientas de carpintería. Retiramos los pesados cajones de hierro con un esfuerzo sutil pero coordinado, revelando una sección del tabique de ladrillo macizo que mostraba sutiles marcas de rozamiento recientes, una evidencia directa de que mi hijo Javier había estado manipulando esa estructura a mis espaldas durante sus visitas clandestinas. Daniel introdujo la punta de una palanqueta de acero entre las juntas del mortero de cemento, aplicando una presión constante que hizo saltar los fragmentos de cascajo antes de que 3 ladrillos se desprendieran por completo, dejando al descubierto un hueco rectangular oculto en la mampostería. Al iluminar el interior de la cavidad, mis ojos se clavaron en un viejo cofre de hierro fundido que pertenecía a mis padres y que yo creía perdido desde hacía décadas, un contenedor familiar cuyas llaves duplicadas eran precisamente las que Javier custodiaba en su maletero. Con los dedos rígidos por la frialdad del ambiente subterráneo, introduje el metal en la cerradura corroída, haciendo girar el mecanismo con un crujido áspero que dio paso a la apertura de la tapa pesada. En el interior del cofre descansaban los títulos de propiedad originales de la vivienda unifamiliar, las escrituras notariales históricas de los terrenos de la provincia y un juego de joyas de esmeraldas que Carmen me había pedido custodiar para el futuro de la estirpe, elementos de un valor sentimental y económico incalculable. Javier y Marta pretendían sustraer estos títulos originales para agilizar los trámites de la venta forzosa con los prestamistas de capital riesgo, eliminando cualquier documento físico que pudiera servirme para demostrar la titularidad legítima ante una inspección repentina del Catastro de Madrid. Manuel, con el hallazgo de este cofre y las anotaciones de las libretas negras, la policía judicial dispone del mapa completo del fraude. Los jóvenes no dejaron un solo cabo suelto en su intento de desvalijarte, murmuró Daniel, guardando los legajos familiares dentro de una bolsa plástica de protección confidencial antes de asegurar la zona del tabique. Asentí en silencio, tomando una bocanada de aquel aire denso de la planta baja, sintiendo cómo el misterio que había cerrado la cena de la noche anterior se disolvía para dejar paso a la frialdad de los trámites penales que se avecinaban. Abandonamos el sótano con una lentitud deliberada, cerrando el portón de hierro con el cerrojo de seguridad y permitiendo que la tranquilidad regresara a los techos altos y las molduras de escayola de la casa de mis padres. Las semanas posteriores al arresto masivo se desarrollaron bajo una rutina gris y rigurosa, donde las mañanas pacíficas de mi jubilación fueron sustituidas por visitas constantes a la Jefatura Superior de Policía y a los juzgados de instrucción del centro de la capital. Acompañado en todo momento por Alejandro Vega y Felipe Bustamante, pasé jornadas enteras desglosando cada movimiento bancario, firmando declaraciones y aportando las grabaciones digitales que el dispositivo oculto del comedor había registrado de forma impecable. Los peritos caligráficos del Estado español confirmaron con una celeridad inusual la falsedad de mi firma en las escrituras del aval crediticio, un dictamen pericial fulminante que bloqueó de inmediato cualquier intento de ejecución preventiva por parte de las sociedades opacas de los prestamistas de capital riesgo. Asimismo, las autoridades detuvieron al auxiliar administrativo Alberto Nieto en las dependencias de la funeraria local, desmantelando por completo la red de complicidades que Marta había tejido a base de sobornos en efectivo para manipular las fechas de los contratos fúnebres. El proceso de instrucción judicial fue un ejercicio de deconstrucción forense, donde la ambición desmedida de los jóvenes quedó expuesta ante el escrutinio público de las actas judiciales, desprovista de cualquier adorno o justificación moral. Felipe Bustamante logró rastrear el destino final de los fondos desviados, consiguiendo que los tribunales decretaran el embargo preventivo de las cuentas extranjeras ocultas de la consultoría para garantizar la devolución íntegra de los capitales desvalijados a sus legítimos clientes de Madrid.
Javier permaneció en prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real, hundido en una depresión moral absoluta que su abogado intentó utilizar como atenuante psicológica, alegando que había actuado bajo una coacción continuada por parte de su esposa. Marta Garrido, en cambio, mantuvo aquella frialdad gélida que la caracterizaba, rechazando cualquier posibilidad de acuerdo con la Fiscalía y manteniendo una postura desafiante que solo sirvió para endurecer la actitud del magistrado encargado de dictar la resolución del caso penal. El momento definitivo de la confrontación legal llegó durante la última semana del juicio oral, una mañana desapacible donde las luces fluorescentes de la sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid conferían un aspecto estéril y severo a los bancos de roble. Me senté en el estrado de los testigos con la espalda erguida, manteniendo la compostura y la dignidad de un arquitecto que contempla el derribo de una estructura defectuosa que él mismo ayudó a financiar con su complacencia de padre. Javier, vistiendo el uniforme reglamentario del centro de detención y con el rostro demacrado por los meses de encierro, no fue capaz de sostener la fijeza de mi mirada durante su declaración, limitándose a asentir con la cabeza mientras asumía de forma explícita su responsabilidad en los delitos de falsedad documental y estafa agravada. Marta escuchó la sentencia final sin mover un solo músculo de su rostro, con los puños cerrados sobre la madera de la mesa de la defensa, mientras el juez desgranaba los años de prisión efectiva que ambos debían cumplir en los establecimientos penitenciarios del Estado por su conspiración criminal. El magistrado dictó una pena de 8 años de reclusión mayor para Marta Garrido, como autora intelectual de la trama de despojo patrimonial, y 6 años de prisión para mi hijo, Javier Vázquez, como cooperador necesario en los delitos de fraude y falsificación de firmas públicas. Al escuchar el golpe definitivo del mazo judicial, que sellaba el destino de mi única descendencia, no experimenté ningún sentimiento de venganza o alegría mezquina, sino un alivio denso, el mismo sosiego que se siente cuando se retira un soporte agrietado que amenazaba la estabilidad del edificio entero. Javier fue conducido por los oficiales de escolta hacia los pasillos interiores del tribunal, soltando un sollozo ahogado que se perdió tras las pesadas puertas de madera. Una despedida silenciosa que puso fin de forma irrevocable a los años de mentiras, desfalcos y falsas opulencias en la capital. Hoy en julio de 2024, la luz dorada de la mañana de Madrid penetra de forma limpia a través de los grandes ventanales de mi biblioteca, iluminando las estanterías de caoba y las maquetas de los proyectos que marcaron los mejores años de mi trayectoria profesional. Estoy sentado en mi sillón de cuero con una taza de café caliente entre las manos, disfrutando de un silencio absoluto, denso y pacífico que ya no guarda ningún rastro de la hostilidad o la zozobra que empañaban mis mañanas durante el invierno anterior. El jardín interior de la vivienda familiar luce espléndido, con los rosales que Carmen plantó floreciendo con una vitalidad renovada que parece celebrar la restitución de la dignidad y el orden bajo este techo histórico. Las cuentas corrientes de mi pensión se encuentran completamente blindadas bajo sistemas de verificación presencial doble que Alejandro Vega diseñó de forma específica, asegurando que ningún interés espurio pueda volver a comprometer la estabilidad de mis ahorros legítimos. Ayer por la tarde acudí en persona al despacho de la Fundación Benéfica, que gestiona el hogar de ancianos del barrio de Chamberí, un centro humilde donde decenas de personas de la tercera edad reciben cuidados, atención médica y un espacio de descanso digno para pasar sus últimos años de existencia. Llevé conmigo un cheque bancario, conformado por valor de 12.000 euros netos, la cantidad exacta que los liquidadores judiciales habían conseguido recuperar de forma íntegra tras la anulación definitiva del contrato fraudulento de la funeraria de Santiago Ortiz. Hice entrega del documento al director de la institución en absoluto anonimato, especificando que los fondos debían destinarse por completo a la adquisición de camas articuladas y mejoras estructurales para los residentes más vulnerables del complejo habitacional. Utilizar el dinero que mi propia sangre había destinado para financiar mi sepelio en vida
con el objetivo de mejorar los días de aquellos ancianos desamparados, constituyó el verdadero cierre de esta historia, una justicia poética y poética que devolvió el sentido de la decencia al apellido de mi estirpe. Me llevo la taza a los labios, disfrutando del sabor dulce del grano tostado mientras observo cómo los gorriones se posan en la barandilla del porche exterior, ajenos a las tormentas financieras y a las miserias morales que los hombres construyen debido a su ambición desmedida. No siento amargura en mi corazón de 64 años de edad. El perdón que apliqué en los tribunales no fue un acto de debilidad hacia los culpables, sino una decisión soberana y firme para liberar mi propia mente del veneno del odio y continuar caminando con la cabeza levantada. He aprendido a la fuerza que el patrimonio más valioso que un hombre puede heredar o construir no se mide en la altura de las torres de cristal ni en los saldos de los fondos extranjeros, sino en la integridad de sus decisiones, en las agallas para defender lo suyo y en la paz inquebrantable de una conciencia que no tiene nada que ocultar. Me pongo en pie con movimientos pausados, me ajusto los puños de la camisa limpia y recojo mi tabla de apuntes de diseño para revisar los planos de restauración de una pequeña iglesia románica de la provincia que los párrocos locales me han pedido supervisar de forma honorífica durante este verano. El trabajo honesto, el aroma de los planos antiguos y el contacto directo con la piedra y el hormigón siguen siendo el motor de mi vitalidad, un bálsamo que forja el carácter y me recuerda que la vida continúa siendo hermosa si se construye sobre los cimientos de la verdad y el respeto mutuo. Mi nombre es Manuel Vázquez. Tengo 64 años de edad. La casa de mis padres sigue siendo mi refugio legítimo. Mis finanzas se encuentran a buen recaudo bajo la protección de las leyes del Estado español. Y hoy elijo caminar hacia el futuro con la tranquilidad absoluta de haber hecho justicia con mis propias manos y haber salvaguardado el honor de mi propia existencia hasta el último día de mis días en este mundo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.